A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente, los créditos del programa. Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. Producción del programa, Carla Sons. Controles, Gregorio González. Conducción, quien les habla, Fernando Fernández. Estamos en todas las plataformas digitales, rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, rcr750. Esta es la radio que se ve. Monitor de Derechos Humanos tiene cuentas en Twitter, @dhmonitor, @fm_Fernández. También las etiquetas Monitor de DH y la otra etiqueta es Observacrímenes. Correo electrónico fmfmonitordh@gmail.com. Hoy, 14 de julio, día importante en la historia de la humanidad por la Revolución Francesa y la escritura, pues la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Tenemos el agrado de contar con la presencia de una gran luchadora por derechos humanos, una esforzada activista que además ha dejado una huella indeleble en el tema y en la defensa de las víctimas. Se trata de Marta Tineo, quien es fundadora y coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, que es una ONG que ya su nombre denota pues la importancia que tiene el trabajo y el énfasis que se le ha dado. Buen mediodía, Marta, ¿cómo estás? Doctor, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar esta tarde con usted y con toda su audiencia. Gracias por el espacio. No, muchas gracias a ti por atender nuestra invitación. Y quería, Marta, trabajar, porque así lo anunciamos, en primer lugar, sobre el informe especial respecto de los derechos humanos, concretamente los civiles y políticos, durante el tiempo de pandemia, y después que hablemos un poco de la ONG y del trabajo con las víctimas. Así que me encantaría hablar, pues, empecemos del informe, tenemos unos cuantos minutos, hasta las 12:40, tenemos un pequeño espacio de anuncios institucionales, y luego retomamos hasta el final del tiempo asignado, que es la 1 de la tarde. Así que adelante, Marta. Sí, el día viernes, Justicia, Encuentro y Perdón publicó un informe elaborado pues, por el doctor Fernando Fernández, una investigación que construyó para la organización. Para nosotros ya eso en sí mismo representa un grandísimo privilegio, un grandísimo honor, pues que usted haya colaborado con Justicia, Encuentro y Perdón para la elaboración de esta investigación. Justicia, Encuentro y Perdón es una organización de derechos humanos que atiende violaciones a los derechos humanos en el ejercicio del derecho a la manifestación, de manera que nos comprometemos con las violaciones a los derechos civiles y políticos muy fundamentalmente, ¿no? A lo largo del trabajo de la organización hemos ido documentando todas las violaciones a estos derechos, al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la libre comunicación, al derecho a informar, a la expresión política de los ciudadanos, al ejercicio político del ciudadano. Hemos documentado las violaciones a los derechos humanos, sobre todo casos de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas. Al día de hoy el registro de la organización habla de 330 víctimas de la represión en nuestro país, y ese grupo incorpora a quienes estaban ejerciendo el derecho a la manifestación pacífica y fueron ejecutados extrajudicialmente por fuerzas del Estado, pero también incluye a un número de venezolanos que, no estando ejerciendo el derecho a la manifestación pacífica, igualmente fueron víctimas como consecuencia de toda esa violencia, de toda la represión que se ha generado para atacar
la legítima expresión de la ciudadanía en la reclamación de sus derechos fundamentales. Y otro número menor, pero no menos importante, hablamos de 34 venezolanos, muertes selectivas a disidentes. Me refiero, por ejemplo, a quienes estando en custodia del Estado por razones políticas, presos políticos, murieron. Tal es el caso de Fernando Albán, de Acosta Arévalo y de otro grupo importante de venezolanos. Eso nos da cuenta de 330 venezolanos que han sido ejecutados extrajudicialmente. Nos hemos dedicado a documentar esos casos, a presentar demandas de justicia ante instancias nacionales e internacionales. Y en el contexto de ese trabajo surgió la iniciativa de preparar este informe, esta investigación especial que usted amablemente colaboró. Y tiene que ver con reflejar cómo han sido impactados los derechos civiles y políticos en la Venezuela de la pandemia. Vimos con muchísima preocupación, apenas se dictaban digamos, las medidas sanitarias para atender la pandemia en nuestro país, que inmediatamente eso pues, fue causa inmediata de la restricción de derechos fundamentales, de mayor persecución a medios de comunicación social, censura para quienes empezaron a documentar todo lo que estaba ocurriendo en nuestro país en ese contexto. También pues los impactos terribles de la emergencia humanitaria compleja, falta de combustible, distribución de alimentos y todo pues lo que es consecuencia de esta emergencia humanitaria compleja que hemos venido sufriendo en Venezuela desde el año 2015 y muy agudizada desde el año 2017 y que al día de hoy pues nos tiene con unos balances terribles en todo sentido. Entonces, pues decidimos que era importante hacer esta investigación, hacer este análisis, cómo estaban siendo afectados de nuevo los derechos civiles y políticos de la población venezolana. A lo largo de ese estudio, creo que uno de los aportes más destacables a efectos de la audiencia es que se identificó pues, el crimen de persecución, un crimen autónomo a las ejecuciones extrajudiciales, a las detenciones arbitrarias, a los casos de tortura, y cómo hay un patrón que consiste en perseguir a quienes disienten de políticas gubernamentales, a quienes informan, porque vale decir, no solamente en Venezuela al día de hoy son perseguidos por razones políticas activistas políticos o militantes políticos, sino que también lo son los medios de comunicación social, quienes simplemente han asumido su rol de informar a la comunidad nacional e internacional respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país. Y desde hace unos años para acá, pero muy agudizado desde este año, desde el inicio de este año, la criminalización de la labor justamente de las organizaciones de derechos humanos, que siendo por naturaleza apolíticas, siendo que nuestros intereses no tienen nada que ver con transiciones políticas o no somos actores políticos en la vida nacional, pues igualmente al ser quienes estamos dando voz a la víctima, quienes estamos documentando estos casos, quienes estamos insistiendo en demandas de justicia en instancias internacionales, pues lamentablemente en las instancias nacionales no tenemos esa respuesta. En los casos que nosotros documentamos respecto a ejecuciones extrajudiciales tenemos un 97% de impunidad respecto a los autores materiales, pero un 100% de impunidad respecto a la cadena de mando. Entonces, bueno, hemos visto cómo los derechos civiles y políticos se han ido deteriorando al punto que la misión de determinación de hechos para Venezuela, todos los sistemas de protección internacionales, me refiero a la Oficina de la Alta Comisionada, me refiero a la Comisión Interamericana, pues han insistido en que Venezuela hay una terrible crisis de derechos humanos al punto de calificarle a la misión como crímenes de lesa humanidad. Y no en vano nos encontramos en un examen preliminar ante la Corte Penal Internacional esperando pues un pronunciamiento respecto a si se inicia o no una investigación a los presuntos responsables de esos crímenes. Entonces, digamos que este informe recoge mucho toda esta información de contexto, cómo a lo largo de estos 16 meses de pandemia estos derechos civiles o el goce pleno de estos derechos civiles y políticos ha ido mermando en nuestro país, cuál ha sido la respuesta gubernamental a las exigencias ciudadanas y, pues por supuesto, siempre la recomendación a que las instancias internacionales se aboquen no solo a que se tomen acciones contundentes para cesar este patrón de persecución, sino además, y necesario,
pues que se avancen en los procesos de justicia a los fines de que las víctimas no solo obtengan justicia, sino también reparación integral, que para nosotros como organización es fundamental, siendo una organización de víctimas fundada por la señora Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, quien fue ejecutada extrajudicialmente en las manifestaciones de 2014, y es a partir de allí que este movimiento, que esta plataforma, que esta organización que hoy conocemos como Justicia, Encuentro y Perdón, nace justamente. Bueno, muy completo la visión general, y qué bueno que apuntaste los temas de persecución y ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Porque producto de la investigación que hicimos, porque eso fue un trabajo también de equipo, ustedes aportaron mucha información y datos en su trabajo de campo, creo que es muy importante destacar que el crimen de persecución, además de ser una violación de derechos humanos, cuya responsabilidad es del Estado, pero el crimen es responsabilidad de personas naturales, es como el eje que atraviesa todas las demás violaciones, ¿no? Y el punto fundamental de por qué hay una persecución es la motivación política. Lo asombroso de las conclusiones que tú acabas de mencionar está en que se persigue también a ONGs que no están buscando el poder, que están buscando resolver el problema de las víctimas, buscando apoyarlas en su dolor, en su tristeza, en su duelo, y que ahora están en el centro, digamos, en el ojo del huracán, debido pues a estas persecuciones que se están dando. Entonces, a mí me parece que es un aporte muy interesante, que se puede demostrar y que se puede ver, y para eso están los hechos representados en los casos y en las estadísticas que ustedes han venido levantando, ¿no? Sí, y Ahora en este bien, sentido, sí, ahora bien, que le iba como, sí, 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 adelante, adelante. le iba a comentar que incluso en ese número, en ese grupo de 330 personas ejecutadas extrajudicialmente en el contexto de manifestaciones pacíficas o por disidencia política, están incluidas 76 muertes que tienen que ver con manifestaciones o que ocurrieron en el contexto de manifestaciones por exigibilidad de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, mucho quizás durante algunos años se quiso entender que, digamos, las manifestaciones en Venezuela, las reclamaciones ciudadanas en Venezuela, tenían siempre naturaleza política, que siempre eran por exigibilidad de derechos civiles y políticos, por transiciones políticas, por desconocimiento al gobierno nacional, es decir, siempre se quisieron contextualizar en ese sentido. Pero vale destacar, y nosotros también hemos publicado un par de informes donde hemos señalado, documentado, de nuevo con testimonios de las propias víctimas, cómo en el contexto de manifestaciones por exigibilidad de agua, de servicio eléctrico, de distribución de alimentos, de asistencia médica, esas mismas manifestaciones, que vale decir, no son multitudinarias, no son convocadas por factores políticos, ni mucho menos, son absolutamente espontáneas. Yo diría que más que manifestaciones son clamor ciudadano respecto a la atención del Estado en sus necesidades más básicas, de nuevo, agua, suministro de gas doméstico, servicio eléctrico. Y esas reclamaciones ciudadanas han sido igualmente reprimidas con el mismo patrón de ataque con las que han sido reprimidas las manifestaciones estas multitudinarias que tenían, digamos, otro tipo de exigencia, de nuevo, más de naturaleza política, lo que no significa que no fueran igualmente legítimas y que fueran el ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho a la manifestación. Pero entonces, estos grupos vulnerables, los más terriblemente impactados por la emergencia humanitaria compleja, esos grupos que además quizás en algún momento representaban la base electoral de este sistema político, al salir a las calles a manifestarse o de nuevo a reclamar la asistencia del Estado en sus necesidades más básicas, igualmente fueron reprimidas y tenemos ese saldo lamentable de 76 muertes en ese contexto. Yo creo que lo importante que destaca el informe, y que bueno que tú lo refrescas, es que una cosa lleva a la otra. Es decir, los derechos humanos son interdependientes y son indivisibles. Y queda demostrado una violación de derechos sociales, económicos y culturales
puede llevar también a violaciones de derechos civiles y simultáneamente puede ser también a la inversa. Ese Así es. tema yo creo que es bien importante que la gente lo entienda, porque el informe busca profundizar en los derechos civiles y políticos, pero se ve la interconexión, el vínculo, la relación de interdependencia que es muy importante. Ahora bien, vemos que durante la pandemia, en lugar de cuidar más a la gente, porque la gente está más vulnerable debido a la crisis de salud que no es exclusiva de Venezuela, es mundial, global, por eso se habla de pandemia, ¿no? En vez de cuidar más a la gente, parece que se le maltrata más. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Pues lamentablemente sí. De nuevo, ya una Venezuela en pandemia era una Venezuela que se avisoraba como dramática, ¿no? Llega la pandemia a un país, de nuevo, que ya tiene más de 5 años golpeado por una emergencia humanitaria compleja, con el colapso del servicio de salud pública, con falta de servicios públicos de calidad, con una crisis económica terrible, con falta de suministro de medicamentos, de atención médica. Es decir, ya ya Venezuela venía totalmente adolorida y eso está suficientemente documentado, no lo estamos diciendo nosotros. Pues llega la pandemia y evidentemente, como usted menciona, pues se hubiese esperado que desde el gobierno nacional, desde las máximas autoridades del poder, se generaran acciones para proteger o suministrar o garantizar asistencia de alimentos, de medicamentos, planes de vacunación serios, transparentes, para la población, y lamentablemente no ha sido así. Y tanto no ha sido así que de nuevo entonces las voces que decidieron empezar a informar sobre esa situación, me refiero a los medios de comunicación social, inmediatamente, apenas comenzó la pandemia, fueron atacados. Recordemos que empezando todo esto entre marzo y abril del año pasado, fue detenido un miembro, un reportero de Venezuela, quien estaba informando sobre todo esto, y empezó, digamos, a arreciar la persecución a los medios de comunicación social. Y las organizaciones de derechos humanos, que de nuevo asumimos entonces, tenemos el contacto directo con las víctimas, estamos documentando lo que está pasando. Han habido ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones durante la pandemia. Recordemos a un joven pescador en Isla de Toa, en el estado Zulia. Estaban reclamando por combustible porque Isla de Toa simplemente vive de la pesca. Todos los hombres en Isla de Toa son pescadores. Habiéndose complicado la situación del suministro de combustible en nuestro país, la isla quedó sin suministro de combustible, los lancheros salieron un día a protestar y asesinan a un joven. Según declaraciones de testigos, pues la propia Guardia Costera de la isla. Y así vimos también la ejecución extrajudicial de un señor en el estado Anzoátegui, justo en una manifestación por combustible. Es decir, lejos de tomarse las medidas necesarias para garantizar la vida, la atención médica de calidad, la salud de la población, en cambio lo que empezó fue a reprimirse aún más, a silenciar las voces de los medios de comunicación y de las organizaciones de derechos humanos que estamos documentando o que seguimos documentando esa situación. Entonces, eso nos muestra más que quienes definitivamente deciden o decidimos reflejar lo que aquí está pasando e insistir en las demandas de justicia, pues pasamos a engrosar lamentablemente esa lista del enemigo interno, que también esto es desarrollado en el estudio del que nos estamos refiriendo esta tarde. Es decir, en el año 2014 el enemigo interno era quizá militantes de partidos políticos y movimientos estudiantiles. En el año 2017 se insistió con movimientos estudiantiles, sindicatos, grupos de gremios y todo lo demás. Ya en la Venezuela de hoy, enemigo interno es la señora que protesta por agua potable, pero lo es también un comunicador social que informa, o lo es una organización de derechos humanos que documenta esto ante instancias nacionales e internacionales. No en vano, hoy, al día de hoy, siguen presos 3 miembros de una organización de derechos humanos en nuestro país. Me refiero a Fundarredes, a Rafael y Javier Tarazona y Omar de Dios García. Están al día de hoy, tienen ya más de 12 días detenidos, luego de haber sido desaparecidos forzadamente por más de 24 horas, fueron presentados de forma irregular y totalmente irregular ante un tribunal contra el terrorismo, se les negó el derecho a la defensa,
no pudieron designar un abogado de confianza, se impuso una defensa pública, al día de hoy se desconoce pues cuál es la situación de estas personas. Entonces vemos cómo definitivamente sí ha habido un agravamiento muy lamentable de esta situación. Muy bien, vamos a un corte institucional y luego continuamos con el tema. Me encanta la conclusión, solo que me parece dramática. En vez de cuidar más, maltratan más. Yo creo que eso debería ser hasta una etiqueta, ¿no? Pero vamos al corte y luego regresamos con el tema de las ejecuciones extrajudiciales. Muchas gracias. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Muy bien, estamos nuevamente con Marta Tineo, quien es la Coordinadora General de Justicia, Encuentro y Perdón, una ONG muy activa en las redes, muy activa dentro de lo que es la procura y la asistencia a las víctimas de todas las violaciones de derechos humanos y de crímenes que ocurren en nuestro país. Hubo una cifra que citó Marta, muy importante respecto de las ejecuciones extrajudiciales, también llamadas asesinatos en otras legislaciones y también llamadas así en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Marta, tú dijiste que el 97% de los autores inmediatos o directos quedan impunes, no son investigados sus casos y además de eso mucho menos son sancionados. Pero lo peor de todo es que quienes dan la orden o quienes permiten, quienes con su aquiescencia facilitan o encubren y también son cómplices, autores intelectuales de los hechos, nunca han respondido. ¿Cómo es eso? ¿Y qué podemos decir del tema del asesinato o ejecuciones extrajudiciales en Venezuela? Sí, de hecho, según las cifras que ha logrado verificar la organización el día de hoy, de esas 330 muertes en el contexto de manifestaciones pacíficas o de nuevo de personas que expresaron abiertamente su disidencia a políticas gubernamentales, de esas muertes apenas al día de hoy han sido juzgadas y condenadas un 3%. Es decir, tenemos un 97% de impunidad respecto a los autores materiales, ¿sí? Al día de hoy. Vale decir que la mayoría de ese 97% es porque los casos se encuentran en fase de investigación. Quiero decir, aún el Ministerio Público, y estoy hablando de casos incluso del 2014, es decir, que han pasado más de 7 años, casos del 2016, del 2015, del 2017 y así sucesivamente, no ha sido presentado por parte del Ministerio Público un acto conclusivo, una acusación respecto a los
autores materiales de esos crímenes. Entonces, ahí tenemos ya, de hecho, una cifra gravísima y nos dice, pues, de la capacidad o de la voluntad del sistema de justicia venezolano en cuanto a juzgar a los autores materiales de esos crímenes. Y de nuevo, si tenemos un 97% de impunidad respecto a los autores materiales, muchos de ellos incluso identificados del mismo momento en que ocurrieron los hechos, y podemos hablar del caso de David Vallenilla. Esa fue una ejecución televisada. Allí todos vimos quién disparó contra ese joven, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, en esos casos, pues todavía hay ese 97% de impunidad. Pero más grave aún es que nada se ha avanzado respecto a la cadena de mando. Voy a colocar un ejemplo, el caso de Geraldine Moreno, la hija de Rosa Orozco, nuestra directora y fundadora. En el caso de Geraldine, finalmente hubo una condena respecto a los autores materiales. Fueron condenados a 30 y 16 años de prisión estas personas. En el mismo juicio, estas personas señalaron, y está en actas, en las actas del juicio, señalaron, aparte de la cadena de mando, hicieron señalamientos expresos. Sin embargo, al día de hoy, el Ministerio Público no ha concluido la investigación respecto a esas personas, no obstante haber sido señaladas por los autores materiales en el propio debate de juicio. Entonces, pues ahí nos damos cuenta que definitivamente no ha habido la disposición, la voluntad o la capacidad de jugar a esa cadena de mando. En cuanto al crimen de asesinato versus el crimen de ejecución extrajudicial, ahí hay una limitación, digamos, legislativa en nuestro país. No está el asesinato, no está el asesinato, digamos, legislado como un delito autónomo. Entonces, todos estos casos han sido investigados, en el mejor de los casos juzgados y condenados, por el delito de homicidio calificado. Correcto. ¿Sí? Como que fuese el delito que una persona, un civil, comete contra otro civil. Y aquí, en los casos que documenta nuestra organización, hay una diferenciación. No se trata de un civil que tomó un arma de fuego y disparó contra un civil por un arrebato de intenso dolor o por simplemente la intención de asesinarlo, sino que aquí estamos hablando de cuerpos de seguridad del Estado que tomaron las armas del Estado para disparar y asesinar a estas personas. Eso sí constituye, según el Estatuto de Roma, un crimen de lesa humanidad. Nuestra legislación no lo tiene así tipificado. Entonces, cuando estamos en examen preliminar ante la Fiscalía, pues ahí hay uno de esos elementos por los que se pudiera demostrar que en Venezuela al día de hoy no hay la capacidad, y me refiero en este caso incluso legislativa, para juzgar a los crímenes de lesa humanidad que se han cometido. Quizás incluso por eso el examen preliminar ha avanzado muy expresamente respecto a detenciones arbitrarias, respecto a tortura, respecto a violencia sexual, no así ha señalado nada de forma concreta, digamos, de forma concreta respecto a las ejecuciones extrajudiciales. En Venezuela estamos juzgando esas ejecuciones extrajudiciales como un homicidio que comete cualquier persona contra otra persona, y de eso no se tratan estas violaciones a los derechos humanos que hemos estado documentando. Sí, Marta, hay un caso en el cual yo tuve la actuación como perito, que fue sentenciado ahora en diciembre del 2019, el caso de la familia Díaz Loreto y otras personas más, exterminadas por la policía de Aragua. Y en esos casos fueron, digamos, tramitados los casos y quedaron impunes, ¿no? Incluso con los autores inmediatos, identificados, y se tramitó como homicidio simple. Porque es que la falta de un tipo penal autónomo hace que se tome cualquier categoría y se le ponga o no los agravantes de la alevosía o del motivo fútil e innoble que está en el artículo 77. Es decir, depende de una interpretación que en términos un poco peyorativos se podría llamar una especie de malabarismo del razonamiento para llegar a la conclusión de que es un homicidio calificado. Se aliviaría mucho la situación si se prescribe un delito penal, un delito en el Código Penal que sea autónomo, y que si hay un solo disparo que da un policía y mata a alguien, sería ya de plano un asesinato. Pero si ocurre un caso como el de esta muchacha Geraldine Moreno,
donde hubo 2 perdigonazos en la cara, es decir, con toda la intención alevosa de matar, ahí sería un asesinato calificado. Pero como no tenemos el tipo penal autónomo, no tenemos esa capacidad legal para tramitar adecuadamente los casos. Así es. Bueno, Marta, Así es. estamos ya finalizando el caso, finalizando el programa, perdón. Quisiera que nos hable un poco de justicia, encuentro y perdón, y otros trabajos que vienen haciendo. Eso del Museo de las Víctimas y de todos estos horrores que están ocurriendo y su padecimiento, el tratamiento psicosocial. A ver si nos puedes decir algo de eso en estos pocos minutos que nos quedan. Sí, muchísimas gracias por darme el espacio para hablar de esto. Como le decía al inicio, Justicia, Encuentro y Perdón nace del dolor de una madre, del dolor de Rosa Orozco, que pierde a su hija, a su única hija, en las protestas del 2014. A partir de ese momento, Rosa empieza un trabajo de reunión con los familiares de las otras víctimas de esa época, empieza pues a hacerse un trabajo de documentación de esos casos, presentación ante instancias internacionales, un grupo de abogados, defensores de derechos humanos empezamos a sumarnos a toda esta iniciativa, acompañar a las víctimas y finalmente en 2017 logramos consolidar, fundar Justicia, Encuentro y Perdón. Es una organización de víctimas, no en vano, la cabeza, directora ejecutiva es una víctima y eso mucho pues para siempre enfatizar que en nuestra labor el eje central siempre es la víctima. De tal manera que hemos entendido que no solamente es necesario trabajar pues la documentación de estos casos y las demandas de justicia, sino que al mismo tiempo es necesario un trabajo de acompañamiento psicosocial a las víctimas. Correcto. Y es por ello que desde el mismo momento de la fundación de la organización establecimos una alianza con psicólogos de Venezuela, Psicólogos Sin Frontera de Venezuela, quienes muy generosamente siempre nos han apoyado en asistencia psicológica a las víctimas. Justicia, Encuentro y Perdón no solamente atiende casos de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones, sino que además atiende casos, documenta casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, casos de presos políticos. Entonces hemos intentado extender ese acompañamiento no solo a los familiares de ejecuciones extrajudiciales, sino también de presos políticos. Y como les digo, siempre comprometidos, siempre interpretando la necesidad de las víctimas, haciendo pues todo lo que de nuestros recursos podemos hacer por ellas. Además, hemos insistido mucho en el tema de la construcción de memoria histórica, bajo la premisa de que recordar es una forma de hacer justicia. Las víctimas no solamente requieren y exigen justicia material, y me refiero al juzgamiento y condena de los autores de esos crímenes, sino que exigen como parte de su reparación integral memoria, tributo. Y en ese sentido, pues la organización ha inaugurado en diciembre pasado el primer museo virtual de la memoria y la represión en Venezuela. Está alojado en nuestra página web, que les invito por favor a visitar, es www.venezuela.com. Allí van a encontrar el Museo de la Memoria. Está construido a través de varias salas. Está la sala 2014-2015, 2017-2018, 2019-2020. Ahí van a encontrar el relato de todas estas víctimas, información de sus familias, videos testimoniales, registro fotográfico, crónicas. La organización mensualmente publica 2 crónicas de 2 víctimas porque nos interesa mucho que se conozcan quiénes eran estas personas, en qué contexto murieron, en qué situación se encuentran sus familias. Entonces publicamos unas crónicas, digamos, ya en un tono muy humano, muy cercano, muy sensible, para narrar todo esto. Entonces, pues sin duda los voy a invitar a visitar no solo la página web, sino que nos sigan en nuestras redes sociales, que es @JEPBZLA en Twitter y en Instagram, acompañarnos en nuestro canal de YouTube, que es Venezuela, porque allí publicamos mensualmente un podcast donde narramos alguna de estas historias. Diariamente publicamos recordatorios de cada una de las víctimas, de tal manera que estamos trabajando con las víctimas de nuevo en las 3 palabras que le dan nombre a nuestra organización. Trabajamos por justicia, trabajamos mucho el tema del encuentro, reconstrucción de tejido social, acompañamiento psicosocial y el perdón, que para nosotros es transversal de la organización. Perdón no entendido como impunidad, y por eso Rosa Orozco siempre nos recuerda que perdonar no significa renunciar a la justicia. Perdón no entendido como olvido,
pero perdón sí como esa herramienta sanadora que nos permite mirar hacia el futuro, conscientes de la herida, conscientes de esa cicatriz, y que esa cicatriz sea el recordatorio permanente de hacer todo lo necesario para que esto nunca más vuelva a pasar. No se trata solo de no olvidar, sino de nunca jamás. Y por eso nuestro empeño en construir memoria histórica, y por eso pues todo este trabajo que adicional al tema de justicia estamos realizando diariamente. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Ya estamos finalizando y quería despedirlo dejando abierta la invitación para próximos programas. Estoy seguro que seguiremos conversando porque la situación no solamente está llena de datos que día a día se van acumulando, sino que, bueno, hay que ayudar a esas víctimas en ese sufrimiento, ¿no? Y bueno, ese es un tema también para otro programa. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo hasta el próximo miércoles. Hasta luego. Dios los bendiga. Gracias. Amén. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.